Hola, este es El sueño de Darwin. Muchas veces en nuestra vida cotidiana usamos la palabra moral. Normalmente cuando hablamos de moral estamos hablando del conjunto de creencias y costumbres que tiene una sociedad determinada y que permite determinar lo que se considera bueno o malo en una sociedad. Históricamente han habido una serie de intentos por explicar el origen de la moral. Por ejemplo, una de ellas es la teoría de la capa, que fue planteada por Thomas Henry Huxley en el siglo XIX y se planteaba, como se puede ver aquí en la imagen que acompaña, que el humano tiene una naturaleza mala y que solamente la civilización o la sociedad permite que esta naturaleza negativa, mala, competitiva, pueda ser cubierta con una bondad superficial. Y esta bondad incluye elementos como por ejemplo la cooperación. Sin embargo, ya durante el siglo XX se han realizado una serie de estudios y se ha observado que en realidad, a diferencia de lo que se pensaba antes, la naturaleza humana no está basada en la competencia descarnada, ni tampoco tiene un núcleo de maldad, sino que el humano es una especie altamente cooperativa. Por ejemplo, Darwin decía en el año 1871, en su libro El origen del hombre, que cualquier animal dotado de unos instintos sociales bien marcados, incluido el cariño parental y filial, inevitablemente adquirirá un sentido moral o conciencia tan pronto como sus facultades intelectuales hayan logrado un desarrollo tan elevado o casi tan desarrollado como en el hombre. Entonces Darwin, a diferencia de Huxley, estaba hablando de la moral como una continuidad. En esta frase él habla de un sentido moral o una conciencia y lo conecta con las facultades cognitivas. Entonces es curioso porque Thomas Henry Huxley, que fue el que planteó la teoría de la capa, era uno de los principales defensores de Darwin, de las ideas evolutivas de Darwin. Sin embargo, justamente en este punto parece ser que tenían un desacuerdo, ¿no? Y evidentemente lo que planteaba Huxley es totalmente distinto a lo que planteaba Darwin. En general, las especies sociales requieren de cooperación. ¿Por qué? Porque las especies sociales necesitan que sus individuos estén interactuando todo el tiempo. Y esa interacción solamente va a resultar en cosas positivas si es que estos individuos pueden maximizar su bienestar dentro del grupo. Ahora, una de las cuestiones que favorece a la cooperación dentro de los grupos es la empatía. ¿Qué cosa es la empatía? La empatía podríamos definirla como la capacidad de ponerse en el lugar de otro, ¿no? O sea, entender cuáles son las emociones, los sentimientos y las motivaciones del otro. El biólogo Martin Nowak plantea 5 mecanismos ligados a la evolución de la cooperación. Y son mecanismos que explicarían cómo es que la cooperación surge en especies sociales. Por ejemplo, uno de estos mecanismos sería el mecanismo de selección de parentesco. Lo que plantea Nowak es que la cooperación se da con mayor intensidad entre parientes, ¿no? Normalmente un individuo está más presto a ayudar a un pariente que a ayudar a un extraño. El segundo mecanismo es la reciprocidad directa. Y aquí Nowak plantea que en un grupo, un individuo que coopere con otro, normalmente esperaría que ese otro le retribuya a cambio, ¿no? O sea, si yo coopero contigo, de repente tú en este momento o más adelante vas a cooperar conmigo también, ¿no? Y se establece una relación de reciprocidad directa. Esta reciprocidad directa es un mecanismo bastante sencillo, pero que obviamente favorece la cooperación porque ambos individuos se dan cuenta de que ese esfuerzo por beneficiar al otro puede redundar en un beneficio propio. También tenemos la reciprocidad indirecta, que también es planteada por Nowak, y en este caso se trata de una ayuda hacia otros individuos, pero el individuo que ayuda o que coopera gana reputación. ¿Cómo es que funciona esto? Un individuo A ayuda a un individuo B y probablemente un individuo C ayuda a A. ¿Qué quiere decir esto? Que un individuo que coopera con otro no necesariamente espera que ese otro lo retribuya, sino que podría ser que otros compañeros que están viendo la acción de cooperación reconozcan en él a un cooperador y luego estén más dispuestos a cooperar con él.
En una especie como la humana, este mecanismo también es interesante porque se le añade un factor adicional que es el lenguaje, ¿no? La capacidad de comunicarnos a través de un lenguaje permite que nuestra especie favorezca el hecho de que la reputación se gana no solamente cuando se atestigua que un individuo coopera con otro, sino porque a través del lenguaje podemos contarle a otras personas que el individuo A es un individuo cooperador, ¿no? O podríamos contarle a otra persona que el individuo B es un individuo que no coopera así nomás. Entonces, este mecanismo de reciprocidad indirecta puede verse favorecido por la existencia del lenguaje. Luego tenemos el mecanismo de reciprocidad de redes y en ese caso, en un grupo tenemos individuos que son tanto cooperadores y otros individuos que son desertores, ¿no? Se les llamaría así a los que deciden no cooperar. Bajo esa estructura, normalmente lo que va a pasar es que los individuos cooperadores tienden a excluir a los desertores y estos desertores tienen una desventaja porque si en un grupo tenemos desertores y cooperadores, elegir una estrategia de deserción siempre no es algo demasiado conveniente. También es importante notar de que los individuos dentro de un grupo no siempre son cooperadores todo el tiempo ni desertores todo el tiempo. Normalmente un individuo puede mostrar estrategias mixtas. Sin embargo, la estrategia de deserción no es una estrategia que redunde en beneficios a largo plazo, ¿no? Digamos que podría beneficiar al individuo desertor, pero una vez cada muchas veces, ¿no? Normalmente lo que sí beneficia al individuo es la acción de cooperación, porque de esa manera sus compañeros van a darse cuenta que él está beneficiando a los demás y también van a estar dispuestos a hacerlo por él. Y finalmente, el quinto mecanismo es la selección de grupo. En cuanto a la selección de grupo, Nowak plantea que ya no ahora hablamos de individuos, sino de grupos completos, ¿no? Que pueden, digamos que un grupo de cooperadores puede desplazar o ganarle a un grupo en donde predominan los desertores. Un ejemplo de esto, que me parece un buen ejemplo, sería el caso de un equipo de fútbol. Normalmente vemos que los equipos de fútbol tienen más o menos éxito, en parte por la calidad de jugadores que tiene, pero también por la estrategia que tienen como un equipo. Incluso vemos también a lo largo de la historia del fútbol muy buenos equipos que han conseguido montones de títulos y que lo han hecho sin tantas figuras individuales, sino más bien funcionando como un todo. Entonces, en este caso, un equipo que juega, valga la redundancia, para el equipo, ¿no? Y no tiene individualidades que juegan para lucirse, puede tranquilamente desplazar o ganarle a un equipo en donde de repente hay una cantidad de jugadores que son más individualistas. Sería un ejemplo análogo, ¿no? Normalmente cuando tenemos grupos de organismos, de animales, puede pasar algo similar también, ¿no? Un grupo de cooperadores va a terminar en que el bienestar individual de cada uno de los individuos que conforman ese grupo puede ser mayor que el caso de los individuos del grupo en donde hay una mayor cantidad de desertores. Así que estos mecanismos planteados por Nowak ayudan a explicar de alguna forma el origen de la cooperación en animales que viven en grupo. Y esto también está conectado con el tema de la empatía que mencioné hace un momento, ¿no? Por ejemplo, hay un etólogo holandés que se llama Frans de Waal, y Frans de Waal ha planteado la idea de la muñeca rusa. Él plantea que la empatía tiene diferentes niveles y es que esos niveles se pueden encontrar en diferentes animales. Normalmente se ha pensado que la empatía es una característica propia de los humanos y exclusiva de los humanos. Sin embargo, ya la investigación de las últimas décadas ha demostrado de que otros animales no humanos tienen un cierto nivel de empatía. Como comenté hace un momento, la empatía se define como la capacidad de ponerse en el lugar de otro, ¿no? Entonces tenemos aquí en el modelo de Frans de Waal el nivel más básico, que es el contagio emocional, que es un mecanismo de percepción y acción, ¿no? Es un mecanismo en el cual la emoción de un individuo puede contagiarse, entre comillas, hacia otro individuo que esté dentro de su grupo. Eso, por ejemplo, lo vemos frecuentemente en el caso de jaurías de perros callejeros de repente, o incluso en grupos de perros que viven en una casa, porque cuando un perro se pelea con otro, esa postura de agresión y esa predisposición a la agresión puede contagiarse a otros perros que están cerca y que no necesariamente
están enzarzados en esa disputa. Entonces sencillamente se contagian emocionalmente, ¿no? Y puede que empiecen a ladrar y se exalten. En los humanos también vemos cuestiones similares, ¿no? Pero digamos que ese es un mecanismo automático, ¿no? No es algo que surja a través de capacidades cognitivas, por ejemplo, ¿no? El siguiente nivel sería la empatía cognitiva, y aquí ya vemos que existe la capacidad de preocuparse por otros, ¿no? O en todo caso, de detectar qué emociones están presentes en otros individuos, ¿no? O sea, entender las emociones en el otro. Y finalmente está el mecanismo más complejo, que es la adopción plena de perspectiva hacia el prójimo. En ese caso estamos hablando de un mecanismo de atribución, en donde los individuos son capaces de atribuirles eh, toda una serie de emociones y de motivaciones a otros individuos que pueden ser totalmente distintas a las que el individuo está sintiendo o está percibiendo en el mismo momento. Para que se produzcan esos tres niveles, se requiere de unas capacidades cognitivas complejas. Entonces normalmente vemos especies con una gran inteligencia o con una gran cognición, como por ejemplo los humanos o muchos primates antropomorfos, como por ejemplo chimpancés, gorilas, orangutanes, ¿no? O incluso animales como los delfines o los elefantes, ¿no? En estos animales se ha detectado que existen los tres niveles de empatía, y entonces estos animales pueden no solamente contagiarse emocionalmente de otros compañeros, sino también pueden valorar las emociones y los estados de ánimo de los otros. Eso, por ejemplo, es un requisito indispensable para mejorar las interacciones en socialización, ¿no? En nuestra especie, la capacidad de ponerse en el lugar de los otros permite que una persona se aproxime hacia otra de manera adecuada, ¿no? Si la otra persona está triste o está feliz o está molesta, uno detecta eso y sabe cómo acercarse a ella y hablarle. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos qué es lo que se siente cuando estamos con ese estado de ánimo, ¿no? Y somos capaces de darnos cuenta que esa otra persona puede tener un conjunto de sensaciones y motivaciones totalmente distintas que la que nosotros sentimos en el momento. Bueno, entonces, tanto los mecanismos de cooperación planteados por Nowak como los niveles de empatía planteados por Deval en conjunto explican de manera satisfactoria cómo es que la cooperación dentro de los grupos y la valoración de los estados de ánimo de otros pueden ayudar a que con el tiempo se genere una idea de qué cosa puede ser bueno o qué cosa puede ser malo, ¿no? Como ya los individuos de un grupo en donde se valoran las emociones de otro pueden darse cuenta de que, por ejemplo, dañar a otro es malo. ¿Por qué se dan cuenta que es malo? Porque cuando se lo hacen a uno mismo, obviamente se siente feo, ¿no? Se siente mal. Entonces, estos individuos ya con esa capacidad pueden darse cuenta que hacer lo mismo a otros también va a resultar en algo negativo para ese otro individuo. Entonces se van generando algunas acciones que van siendo consideradas por los individuos del grupo como acciones negativas. Y obviamente habrán otras que van siendo consideradas como cosas positivas, ¿no? Que maximizan el bienestar. De esa manera, que es algo que ocurre en diferentes especies, surgen acompañado obviamente de las capacidades cognitivas adecuadas, pueden surgir sistemas morales bastante complejos, como vemos por ejemplo en los humanos, ¿no? Así que la diferencia entre los humanos y otras especies no es tanto una diferencia de forma o de mecanismos, sino más bien es una diferencia de niveles, ¿no? O de grados. Y por último, también podríamos preguntarnos si la moral se puede enseñar, ¿no? Normalmente en las sociedades en las que vivimos, nosotros podemos moldear nuestro comportamiento, ¿no? Y nuestras acciones, y obviamente nuestros padres o nuestros profesores de repente en los colegios nos pueden ayudar a canalizar nuestras acciones y a enseñarnos si algunas cosas están bien, otras cosas puede que estén mal. Sí, se nos puede enseñar parcialmente, pero como ya comenté hace un momento, hay algunas cuestiones que surgen junto con la evolución del comportamiento. Por ejemplo, los 10 mandamientos bíblicos son enseñados en muchos países del mundo, y entre los mandamientos, por ejemplo, nos enseñan que matar está mal, ¿no? Que no se debe matar. Sin embargo, probablemente algunos habrán preguntado, ¿y qué hubiera pasado o qué pasaría si es que nunca nos hubieran enseñado los 10 mandamientos? ¿Acaso veríamos matar como algo bueno? ¿No? Y en realidad la respuesta a eso es que no.
De hecho, existen otras culturas en donde no existen los 10 mandamientos, ¿no? Y donde no existe un código de reglas escrito, ¿no? No necesariamente existe así, pero sin embargo los individuos se dan cuenta que matar a otros compañeros está mal. Porque si lo mataran a uno, obviamente eso sería negativo para uno mismo, ¿no? Así que los individuos, los humanos, somos capaces de darnos cuenta de que eso también puede ser malo para otros. Incluso muchas personas llegan a plantear de que la moral humana se fundamenta en ideas religiosas, ¿no? Como por ejemplo puede ser los 10 mandamientos. Sin embargo, muchas personas que de pronto no se adhieren a ninguna religión pueden vivir tranquilamente en sociedad, ¿no? Y haciendo cosas buenas, aunque obviamente siempre hay de todo, ¿no? Podemos tener personas que son creyentes fervientes y que son muy buenos, y también podemos tener creyentes que actúan muy mal, y lo mismo podemos tener personas sin religión que son muy buenas y otras que son muy malas. Así que va a depender de más factores. Por ejemplo, si observamos los mandamientos y vemos los primeros, ¿no? Los primeros tres, nos vamos a dar cuenta que esos mandamientos son exclusivamente mandamientos teológicos, ¿no? O sea, relacionados a la relación entre la divinidad y el humano. O sea, digamos que para vivir en sociedad esos tres mandamientos no nos sirven, ¿no? Si uno es un creyente muy ferviente, obviamente esos tres mandamientos son los más importantes, pero si uno no es creyente, esos tres mandamientos, como ya comenté, no son útiles para vivir en sociedad, ¿no? Ya sea que se cumplan o no, eso es irrelevante, digamos, para maximizar el bienestar de los individuos en un grupo. En cambio, los otros puede que sí. Y es más, en muchas culturas, algunos de esos mandamientos, no matar, no robar, también están presentes, ¿no? También se incorporan normalmente en las enseñanzas que caracterizan a ciertas culturas. ¿Por qué razón es que se ha llegado a normas más o menos similares o universales? ¿No? Es justamente porque nuestra especie se caracteriza por interacciones cooperativas, ¿no? Y porque nos caracterizamos por tener una empatía elevada. Bueno, espero que este video haya sido de su agrado y los invito a suscribirse al canal y a darle like al video. Nos vemos, hasta la próxima.